El amor no le hace mal al prójimo. De ley, hermanos, mi corazón duele por la muerte de un comunero esta mañana de la madrugada. Mi corazón duele por el secuestro de militares y policías. Mi corazón duele también por la represión de la libertad de poder trabajar y circular en vías públicas. Mi corazón duele de ver debates acerca de raza y tierras. Y yo sé que también todas estas cosas han causado dolor a tus corazones también. Hermanos, además, me ha dolido el corazón la última semana al ver a gente perjudicando a sus vecinos con la intención de obtener algo que según ellos el gobierno está obligado a darles. No es fácil debatir que está o no obligado un gobierno a proporcionar a la población. Dejaré que cada uno de ustedes decida por sí mismo. Pero como pastor me veo obligado a señalar dos directivas de la palabra de Dios que deberían influir en nuestro pensamiento y en nuestras acciones. Primero, la palabra de Dios nos manda a amar a nuestro prójimo y establece claramente que el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, como creyentes en Cristo, no debemos participar en ninguna actividad que perjudique a nuestro prójimo. Las Escrituras no ofrecen a los creyentes en Cristo ninguna justificación por el bien que esperan obtener, perjudicando temporalmente a su prójimo hoy. ¿Está bien o está mal obligar a un vecino a cerrar su negocio? ¿Está bien o está mal impedirle conducir por la vía pública? Si está mal, entonces no es amor. Y si no es amor, entonces no es compatible con la vida de Cristo en los creyentes. Segundo, la palabra de Dios nos manda a someternos a las autoridades que gobiernan. Para quienes no creen en la palabra de Dios, no es sorprendente que los mandatos bíblicos no influyan en su manera de pensar. Pero en creyentes en Cristo, sí deberían influir en la manera de pensar y actuar. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Romanos capítulo 12, versículo 9. Aquí dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Los capítulos 1 al 11 de Romanos son principalmente doctrinales. Los capítulos 1 al 3 demuestran que todos los hombres y mujeres necesitan una justicia que no tienen. Y tienen un problema de pecado que no pueden resolver. Esta porción de la Escritura, Romanos 1 al 3, concluye con Dios ofreciendo justificar gratuitamente por su gracia a cualquiera que simplemente pone su fe solamente en Jesucristo. Romanos 3, 23 al 26 dicen: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Propiciación significa cumplimiento de algún requerimiento, en este caso, lo que requería la perfecta justicia de Dios, la paga del pecado, que es la muerte. Jesús murió y así cumplió los requisitos de la justicia de Dios. A través de la fe, nosotros apropiamos de lo que Jesús hizo en la cruz. Como demostración de su justicia, la justicia de Dios, no la nuestra, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios ha tenido paciencia con la pecaminosidad de la humanidad, para demostrar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Él declara justos a los que ponen su fe en Jesús. El capítulo 4 de Romanos aclara que no somos justificados ante Dios por obras, rituales ni leyes. Dice en Romanos 4, versículos 5 al 8. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Somos realmente impíos a los ojos de un Dios santo, perfecto y justo. Y no es al que obra para lograr la salvación por sus propios méritos y esfuerzos, sino el que cree en aquel que justifica al impío. Y su fe se le cuenta por justicia, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. ¿Por qué? Todos tenemos iniquidades y necesitamos perdón. Y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Necesitamos que el Señor no tome en cuenta nuestros pecados, porque si el Señor toma en cuenta nuestros pecados, quedamos separados de Él para la eternidad. Es la razón que necesitábamos un Salvador, que muriera en la cruz por nuestros pecados, y de hecho murió por nosotros, para que pudiéramos ser salvos por la fe en Él. Romanos capítulo 5 enseña sobre nuestra identidad original en Adán, en contraste con nuestra nueva identidad en Cristo. Romanos capítulo 6 ofrece aplicaciones sobre cómo pensar y vivir a la luz de nuestra identificación con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Romanos capítulo 7 explora la miseria de intentar vencer la naturaleza pecaminosa por nuestros propios esfuerzos. Y Romanos capítulo 8 presenta el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, como también la seguridad del creyente en Cristo. Concluye diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulos 9 al 11 exploran la elección pasada, el remanente presente y la restauración futura de la nación de Israel. Es la razón que digo que desde capítulos 1 al 11, principalmente el libro de Romanos, se trata de doctrina. Pero llegamos a capítulos 12 al 16 y exploran aplicaciones prácticas en la vida del creyente. Así que en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Basados en la misericordia de Dios, la justificación, salvación y glorificación futura garantizada. Así es como deben vivir los creyentes en Cristo, de acuerdo con sus riquezas en Cristo.
de acuerdo con las misericordias que ya hemos recibido de Dios. Nuestro pasaje de hoy no nos dice cómo llegar a ser hijos de Dios. No nos dice cómo ser justificados ante Dios. Nos dice cómo vivir a la luz de ser hijos de Dios y justificados por la fe en Cristo. Entonces, ¿cómo deben tratarse los creyentes entre sí? El amor sea sin hipocresía. Romanos 12:9. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. El amor genuino aborrece lo malo y se aferra a lo bueno. Algunas personas creen que amar a alguien significa aceptar o apoyar sus acciones, incluso cuando están equivocadas. Pero hermanos, eso no es amor. En realidad, el aceptar y apoyar las acciones equivocadas de otros es en realidad el temor al hombre. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Es el amor entre hermanos de sangre. Porque somos en realidad una familia espiritual. Debemos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo con amor fraternal. Amor como de entre hermanos de sangre. A veces es difícil porque no nos criaron para ver a los demás de esa manera. Normalmente nos educan para ser leales a nuestra familia por encima de todo. Por lo que nos cuesta pensar que alguien más comparta la misma posición que nuestra familia en cuanto a nuestros valores. El Espíritu Santo de Dios busca cambiar nuestros valores para que veamos a nuestra familia espiritual con la misma importancia que nuestro padre, madre, hermano y hermana. Con honra, dándose preferencia unos a otros. Los creyentes en Cristo deben mostrarse con entusiasmo, honor unos a otros. Honor unos a otros. En una traducción en inglés, aunque creo que es más interpretativa en vez de una traducción precisa, dice, compitiendo unos con otros por mostrar más honor al otro. La naturaleza pecaminosa, humana, se siente menospreciada al honrar a alguien o al ser o otro ser honrado por otros, o yo mismo honrando a otra persona, o ver a otros honrando a otra persona, le hace a uno sentir menospreciada. Pero la palabra de Dios dice que en el momento en que pusimos nuestra fe en Jesucristo, fuimos bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y fuimos incorporados como miembros de este cuerpo. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Aunque no nos demos cuenta, el sufrimiento de un miembro afecta a los demás. De igual manera, cuando un miembro recibe honra, los demás deberían regocijarse, aunque esto no ocurrirá si nos dejamos controlar por la carne en lugar del Espíritu. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es fácil volverse espiritualmente perezoso. En cambio, deberíamos ser fervientes en espíritu. Ferviente significa entusiastas y animados. Debemos permitir que el Espíritu Santo energice nuestro ser interior.
Los creyentes en Cristo deberían servir al Señor con entusiasmo espiritual. ¿Cómo servimos al Señor? Servimos al Señor sirviendo a quienes Él ama, tanto a los perdidos como también a los salvos, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Cuando estamos llenos o controlados por el Espíritu Santo, Él producirá gozo, estimulado por nuestra esperanza celestial, paciencia cultivada por el sufrimiento, y siempre nos llevará a orar. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo produce estas virtudes, gozo y paciencia? Porque dicen Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio en el creyente, que se somete a su dirección. Tenemos que decidir a quién ceder. Y si sometemos o cedemos al Espíritu Santo de Dios, Él producirá estas virtudes, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cuál es una manera práctica de amar a otros creyentes en Cristo? Podemos contribuir a sus necesidades prácticas. Con el paso de los años, esta congregación ha crecido en su contribución a las necesidades de los santos, y espero que siga creciendo en este aspecto. El medio hermano de nuestro Señor Jesús, su hermano Santiago, escribió en Santiago 2, 15 al 16, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Es natural ayudar a los miembros de nuestra familia. Es sobrenatural ayudar a quienes no tienen afinidad natural con nosotros. Cuando los creyentes en Cristo contribuyen voluntariamente para suplir las necesidades de los demás, esto refleja un reconocimiento de nuestra familia espiritual. Es parte de la razón, hermanos, que les exhorto tantas veces que saluden unos a los otros. Si no toman un momento para saludar, para preguntar cómo estén o por lo que están pasando, no van a conocer sus necesidades y no van a poder ayudarles, ni podrán orar por ellos. Pero yo he visto, por la gracia de Dios, poco a poco, que están aprendiendo de preocupar uno para con el otro, y de preguntar de su vida, de orar unos para con los otros y de estar dispuestos y listos de suplir las necesidades que tienen los demás. Ahora el apóstol Pablo dirige su atención a la sociedad. Bueno, pero quiero mencionar que cuando los creyentes en Cristo contribuyen voluntariamente para suplir las necesidades de los demás, esto refleja un reconocimiento de nuestra familia espiritual. Lo mismo como harías con tus hijos, con tus hermanos o con tus padres. Ahora el apóstol Pablo dirige su atención a la sociedad en general. ¿Cómo debe relacionarse el creyente en Cristo con los demás? Romanos 12, 14 al 18. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan.
Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condesciendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. El apóstol Pablo instruyó a sus lectores a bendecir a quienes los persiguen. Si sientes que otros son injustos, bendícelos. Ora por ellos. No los maldigas. ¿Por qué dice Pablo, bendigan y no maldigan? Santiago, otra vez dice en Santiago 3:10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No deberíamos maldecir a los demás y bendecir al Señor al mismo tiempo. Es algo que comenta Santiago en el versículo anterior. Estas actitudes son contradictorias. Deberíamos bendecir a quienes nos persiguen. Puedes aplicar este principio basándote en la persecución percibida, sea real o imaginaria. Y digo esto porque uno puede discutir todo el día si realmente esté perseguido o no. Pero si sientes perseguido, puedes y de hecho tienes que aplicar este pasaje a tu situación. En la sociedad actual, las personas sienten que las estás persiguiendo si no estás de acuerdo con ellas. Y eso no es realmente persecución. De hecho, hablar la verdad en amor requiere estar en desacuerdo con quienes están equivocados. Pero todos los creyentes deberían procurar vivir en armonía en la sociedad. Si es posible, dice el apóstol Pablo, si es posible, y porque no es siempre posible. Pero cuando sea posible, debemos vivir en paz con todos. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Hay muchos sentimientos de venganza en nuestra sociedad. No sé si pueden sentirlo. Está a todo lado. Todos quieren venganza, pero así no es el camino. No es. Deberíamos dejar esa ira en manos de Dios. Él es el juez. No nos interpongamos en su camino. Los creyentes en Cristo deberían buscar vencer el mal con el bien objetivo. Objetivo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si intentas vencer el mal haciendo daño a la gente, entonces no estás venciendo el mal con el bien. Y les recuerdo que no es bueno de hacer que tu prójimo cierre su negocio. Eso es algo malo. La circunstancia no cambia el juicio para que diga que por un propósito más grande vamos a hoy hacer mal al prójimo. No. Como cristianos decimos, por mi parte, yo no creo que en ningún momento deberíamos hacer mal a nuestro prójimo.
por los que necesitan y deciden con su derecho de circular en las vías. Nosotros no deberíamos intentar vencer algún mal que vemos en el gobierno mediante haciendo un mal a nuestro prójimo. Con un principio bíblico podemos juzgar con un juicio que resistirá la prueba de la eternidad. A continuación, el apóstol Pablo centró su atención en cómo los creyentes deben relacionarse con el gobierno. Dice en Romanos 13, versículos 1 a 4, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Hermanos amados, por el Señor y por mí, estas palabras no son difíciles de entender, pero sí de aceptar. Esto nos recuerda que la palabra de Dios no fue diseñada para afirmarnos. Fue inspirada por el Espíritu Santo para transformarnos. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero también para reprender, para corregir, para instruir en justicia, según los estándares del Creador del universo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios desafía nuestro pensamiento y nos dice cosas que no nos gusta oír. Como humanos somos rebeldes por naturaleza, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, y no nos gusta someternos a la autoridad. Una razón es que la ley tienta a nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando se nos impone un límite, instintivamente queremos romperlo. Esto se puede observar al poner a un niño solo en una habitación y decirle que no toque un juguete. En cuanto te vas, lo agarrará. Luego coloca un trozo de cinta adhesiva en el suelo y dile que no la cruce. Y seguro que la cruzará. En la práctica, la ley de un gobierno protege a las personas, pero aún así tienta a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso no nos gusta tener que someternos a la autoridad. Romanos 13 nos dice que debemos sujetarnos o someternos debajo de las autoridades superiores. Dice que el Señor las constituyó y dice que quienes se oponga ocurrirá en condenación. No está hablando obviamente de condenación eterna, pero está hablando de juicio temporal. Estas declaraciones son impactantes, especialmente viniendo de un hombre que sufrió a manos del gobierno. El gobierno de Roma persiguió al apóstol Pablo, pero él escribió estas palabras. Y estaba escribiendo estas palabras a creyentes en Roma que estaban sufriendo persecución.
Pero explicó que por regla general las autoridades gobernantes detienen la violencia. Pablo valoró la función que Dios designó para que cumplieran las autoridades gobernantes, la cual cumplen parcialmente, incluso si son corruptas. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, no solamente por temor de lo que te suceda si desobedeces a las autoridades, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Los creyentes deben estar sujetos a las autoridades que gobiernan por causa de la conciencia. Bueno, por causa de la conciencia, los creyentes deben estar sometidos debajo de las autoridades que gobiernan. ¿A quién se aplica esto especialmente? 1 de Pedro 2, 13 al 17 dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan inmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. El mandato de someterse a las autoridades que gobiernan se aplica especialmente entonces al presidente. Y ustedes dicen: pero pastor, ¿cuál es la excepción? Estamos seguros que debería haber alguna excepción. Sí, hermanos, hay alguna excepción. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Y estaba escribiendo otra vez a creyentes perseguidos. Pero vemos una vez cuando él estaba delante de autoridades superiores. Y cuando él estaba correcto en desobedecerlos. Leemos en Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio. Y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Cuando las autoridades gobernantes prohíben lo que la palabra de Dios manda o mandan lo que la palabra de Dios prohíbe, los creyentes en Cristo deben obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es la única excepción que nos da las Escrituras? La única excepción que nos da las Escrituras es cuando el gobierno intenta prohibir algo que manda la palabra. O manda que hagamos algo que la palabra de Dios prohíbe. Es la única excepción para el pueblo de Dios. ¿Dónde deberían los creyentes en Cristo trazar el límite? Su lealtad no debe ser primero hacia su partido político, ni hacia su movimiento social o político, ni hacia el gobierno, sino hacia el Señor. ¿Y cómo sabemos lo que dice el Señor? Sabemos lo que dice al aprender su palabra. Y hermanos, estamos leyendo la palabra.
para que la palabra de Dios nos instruye en lo que dice y lo que desea el Señor. Hay muchas voces tan fuertes, hay muchos argumentos, hay muchas emociones y hay mucho dolor. Pero ¿dónde podemos encontrar claridad? ¿Cuál es la luz que pueda iluminar cómo deberíamos nosotros como creyentes en Jesucristo responder ante lo que está pasando en nuestro pueblo, tan cerca a nosotros, en nuestra comunidad? Es la palabra de Dios que nos da una luz que alumbra el camino del Señor y el camino mejor. Finalmente, el apóstol explicó cómo los creyentes deberían relacionarse con su prójimo en Romanos 13:8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál clase de deuda deberían sentir todos los creyentes? Todos los creyentes deben considerarse en deuda con el Señor y por eso amar a los demás. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros porque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué otra razón hay para amarnos los unos a los otros? Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no sugería que deberíamos intentar cumplir la ley mosaica para ser justificados ante Dios. De hecho, es imposible cumplirla. Pero en la práctica podemos cumplir los mandamientos morales interpersonales de la ley simplemente amando a nuestro prójimo. Sus ejemplos básicos: amar al prójimo quiero mencionar que amar al prójimo abarca mandamientos positivos y negativos, pero los negativos son más fáciles de entender. No cometerás adulterio con tu prójimo si lo amas. Aunque no es nuestro tema principal, vale mencionar que un hombre que comete adulterio no ama ni a su esposa ni a su amante, porque les está haciendo daño a ambas. Y sí, no es el tema, entonces no podemos demorar aquí, hermanos. Pero es necesario de rechazar las mentiras de Satanás y de este mundo y de su propio corazón engañoso. No, cuando están en el adulterio, no hay amor. Punto. Obviamente, no matarás a tu prójimo si lo amas. No robarás a tu prójimo si lo amas. No codiciarás las posesiones de tu prójimo si lo amas. Esto no es difícil de entender. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. No amas a tu prójimo si le haces mal. Tenga en cuenta que amar al prójimo no significa darle al prójimo todo lo que quiere. Amar al prójimo no significa estar de acuerdo con él.
Pero amar al prójimo significa no hacerle daño. Por eso vale la pena, reflexionar. No puedes amar a tu prójimo y al mismo tiempo impedirle circular por la vía pública o obligarlo a cerrar su negocio. Hermanos, estas no son preguntas políticas. Son preguntas acerca de tratar bien a tu prójimo. ¿O no? No es amor hacer mal al prójimo, aunque con todas las buenas intenciones para algún bien en el futuro que esperan alcanzar. No es la manera. Puedes amarlo sin comprar sus productos, ¿sí? Y puedes amarlo sin viajar con él. Pero no puedes amarlo si le haces mal. Y hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. En la palabra de Dios vemos que hay 3 etapas de salvación espiritual y hay un tipo de salvación física. Aquí cuando dice la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, está hablando de esta última etapa de la salvación. ¿Y por qué? Porque no está prometiendo una salvación física. Podemos morir hoy. Cuando ya creyeron, fueron salvados de la pena del pecado. En el libro de Romanos se llama justificación. Después hay un proceso de salvación del poder de pecado en la vida. ¿Ya? Pero no solamente es algo que se espera para el futuro, es algo que vive en el presente. Entonces, obviamente, cuando dice la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, está hablando de la salvación de la presencia misma de pecado. En el día cuando Jesucristo vuelve por nosotros y nos lleva y nos quita de este mundo. Los creyentes necesitan despertarse espiritualmente, porque Jesús vendrá pronto para salvarnos de la ira venidera. Hermanos, tal vez no sientes que estás durmiendo cuando estás distraído por todo lo que está pasando. Pero muchas veces las preocupaciones y los problemas en la vida es la misma cosa que nos hace dormir espiritualmente y no estar atentos o alertas, porque no estamos enfocados en las cosas espirituales y no estamos pensando desde una perspectiva eterna y bíblica. 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10 dice, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Y hermanos, el Señor nos va a llevar, si estamos distraídos por todo lo que está pasando en nuestro alrededor o si estamos enfocados en Cristo. Pero hermanos, a la luz de su venida, deberíamos estar más atentos y enfocados en Jesús. Nuestro hablar, nuestro juicio, nuestras perspectivas y nuestras respuestas deberían ser ligadas a nuestra esperanza en Cristo, no llevadas por el corriente de este mundo. Es fácil distraernos con todo lo que sucede a nuestro alrededor y no concentrarnos adecuadamente en nuestra relación con el Señor. En este versículo también nos recuerda dónde encontramos esperanza. Nuestra esperanza no está en que el gobierno nos dé una vida mejor. La palabra de Dios coloca directamente sobre el creyente la responsabilidad de trabajar duro y amar a los demás.
Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 12 dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y que se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. El Señor también promete que Él suplirá nuestras necesidades en Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es Dios quien suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si no crees eso, no podrás tener paz interior. Y te encontrarás confiando en que el gobierno suplirá tus necesidades. Y el gobierno siempre se quedará corto. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Hermanos, el tiempo es corto. El regreso del Señor por la iglesia es inminente. Pablo usa la metáfora de despojarse y revestirse. Primero debamos despojarnos de las obras de las tinieblas para revestirnos con la armadura de la luz. Cuando ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, nos revestimos de Cristo posicionalmente delante de Dios. Pero debemos elegir revestirnos de las virtudes de Cristo prácticamente en nuestro caminar diario con Él. Querido creyente, deja que estos principios bíblicos rijan tus pensamientos y acciones. Vive conforme al único juicio que resistirá a la prueba de la eternidad. Renuncia a la venganza en tu corazón. Ama y sirve a tus hermanos y hermanas en Cristo. Bendice a quienes te persiguen. Sométete a las autoridades que gobiernan. Ama a tu prójimo y no le hagas mal. Mira hacia arriba, porque el Señor viene pronto.